¿Cuántos conocen la historia de Daniel? Amén. Todos conocemos la historia de Daniel, que entró al foso de los leones y salió vivo. Pero hay un mensaje más profundo en esta palabra. Amén. En donde vimos el fin de la historia. No vimos qué pasó, el trayectoria para llegar al punto en donde el rey Darío escribió esa carta. Entonces, les voy a pedir que vayamos a Daniel, capítulo 1, en donde vamos a leer de quién era Daniel, cuál era su carácter, de dónde venía él. Les voy a pedir que vayamos a Daniel 1, sus versículos 3 y 4. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñándoos en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Aquí vemos que Daniel era un joven traído por el pueblo de Israel, y no era cualquier joven de ese pueblo, sino era un joven que se guardaba para el Señor. Dice, sin tacha alguna, sin mancha, sin arruga. Es verdad que somos humanos y fallamos, pero en este hombre Daniel, él mantenía su mirada en el Señor, él mantenía su testimonio en donde quiera que él andaba, y se ve porque él es escogido de todos los príncipes de los hijos de Israel. Amén. Pero ¿qué más vemos del carácter de Daniel? En esta parte de la historia, es la historia que muchos de nosotros conocemos, donde él rechazó la comida del rey. Rechazó la comida del rey. Él no quiso contaminarse con algo que él no tenía que ni ver ni comer nada. ¿Por qué? Porque él sabía a quién él pertenecía. Él sabía que su Dios no era cualquier Dios, que él era especial, era escogido por el Dios de dioses, el único Dios que vive y permanece para siempre. Daniel se guardó para el Señor, y en él guardarse por el Señor, Dios le recompensó con muchas cosas en su vida. Cuando yo investigué sobre Daniel, yo encontré que Dios tiene el derecho de darle poder a quien Él quiera. Que no fue Daniel que lo hizo por su propia fuerza, sino porque el Señor quiso dárselo a él. Porque el Señor sabía que Daniel era fiel al Señor y le recompensó por esas decisiones que él hizo. El tema de esta noche que el Señor me ha dado a mí es la soberanía de Dios. En toda la historia de Daniel que yo investigaba, que yo escudriñaba la palabra, yo siempre vi la mano de Dios sobre Daniel. Pero yo decía, ¿por qué? ¿Por qué es que el Señor lo guardaba en donde quiera que él iba? ¿Por qué era el que el Señor puso su mano sobre él y no dejó que ni los leones le comieran? Porque él puso esa decisión, él hizo esa decisión en seguirle, en servirle al Señor. La soberanía de Dios está en todos nosotros. Pero el Señor puede trabajar en nuestras vidas si nosotros dejamos que el Señor trabaje en nuestras vidas. Nosotros tenemos que hacer esas decisiones. Decidir, ok, si el Señor me ama tanto que murió en la cruz por mí, si el Señor me ama tanto que dio a su único hijo para que muriera en la cruz por mí, un pecador, una persona entre billones, ¿por qué yo no hago esa decisión de servirle al Dios, al Creador, al Rey del universo, como lo hizo Daniel? Maravilloso Dios, aleluya.
En el segundo año del reino de Nabucodonosor, Daniel fue puesto como gobernador de toda Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. ¿Pero por qué? ¿Por qué Daniel tuvo esa posición? ¿Por qué Dios le dio esa posición? Porque Daniel fue fiel al Señor. Porque Daniel puso su mirada en el Creador. Es simple, mis hermanos. Que él tenía un gran amor por nuestro Señor Jesucristo. Y él decidió no fallarle a Dios. Aunque es entendible que somos humanos y fallamos. Pero por eso venimos delante de la presencia del Señor. Y le rogamos que Él tenga misericordia de nosotros. Pero sin embargo, Daniel fue fiel. ¿Qué más sabemos de Daniel? Si regresamos al capítulo 6, vemos en el versículo 2 que Daniel le fue dado la oportunidad de ser un gobernador sobre el reino de Babilonia, sobre Babilonia. Pero había sátrapas y gobernadores en Babilonia que eran celosos de Daniel, que eran celosos de su puesto, que no quería que él tuviera éxito en donde quiera que él estuvo. ¿Por qué? Porque ellos preguntaron entre sí mismos, ¿por qué este hombre, siendo un hombre regular, tiene potestad sobre mí, o tiene poder sobre mí, tiene autoridad sobre mí? Pero es porque no entendían que el Rey del universo lo respaldaba. No entendían que el Rey del universo estaba a su lado, en donde quiera que él andaba. Maravilloso es el nombre del Señor. Dice en el versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Qué pasa cuando nosotros nos sometemos verdaderamente al Señor? ¿Qué pasa cuando nosotros decidimos en seguir al Señor en espíritu y en verdad? Dios nos bendice. Si decidimos poner todo nuestro corazón en el Señor, darle una ofrenda grata al Señor, nuestra alabanza a Él, nuestra adoración, nuestro tiempo al Señor, Él nos respalda. Y aquí lo vemos en Daniel. Pero entendemos que el enemigo nunca se queda quieto. El enemigo siempre quiere vernos caer, a cada uno de nosotros. Siendo quien sea, el enemigo no le gusta a los hijos del Señor. Pero hay un poderoso gigante que va enfrente de nosotros. Hay un poderoso gigante que iba enfrente de Daniel. Aleluya. Maravilloso Dios, te adoramos, Jehová. Mi alma adora al Rey. Entonces estos sátrapas y gobernadores hicieron un plan. ¿Por qué hicieron ese plan? Porque no hallaron una falla en Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel se mantenía fiel al Señor. Él veía dónde él caminaba, él veía qué hacía, qué veía, qué escuchaba, y se guardaba para el Señor. Entonces, el enemigo siempre va a querer vernos caer, pero si nosotros somos fieles al Señor y nos mantenemos en la palabra, en donde quiera que estemos, aquí, en la escuela, en el trabajo, donde sea, en el supermercado, el enemigo nos está viendo en todo lugar. Pero si nos mantenemos dentro de la palabra del Señor, dentro de la palabra viva que tiene la respuesta a todo, ¿cómo el enemigo va a poder hacernos caer en nuestras propias debilidades? Si nosotros dejamos de leer la palabra, si nosotros dejamos de orar, es un poquito, que si ese poquito el enemigo lo ve, así fácilmente caemos. No nos podemos descuidar porque el enemigo siempre anda. Pero aquí vemos en la historia que Daniel entendía eso. ¿Y por qué? Porque él oraba 3 veces al día. Y no dice en la historia
que era una rutina, que él lo hacía a la 1 y a las 3 y a las 5, no. Él tenía en su corazón, yo voy a orar 3 veces al día, sea a las 3 de la mañana o a las 2 de la tarde, él oraba 3 veces al día. Así nosotros tenemos que proponernos a hacer algo para el Señor cada día. Entonces estos sátrapas y gobernadores le dijeron al rey Darío, ¿por qué no haces un edicto que cualquiera persona que hace petición en 30 días que no sea hacia ti, será echado en el foso de los leones? Él al oír este edicto que hicieron los sátrapas y los gobernadores, él fue a su recámara, se arrodilló y empezó a clamar al Señor. A él no le importaba quién quisiera matarle, porque él sabía que su deber era conectarse con el Señor. Su deber era orarle al Señor, porque él amaba al Señor. Y sabía si él siguiera al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas, Dios lo iba a respaldar en donde quiera. Que si él se enfrentara con el enemigo, si él se enfrentara con la muerte, no importaba porque Dios estaba ahí. 12. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Aquí vemos la gran soberanía del Señor. ¿Por qué? Porque el rey Darío no era el creyente en el Dios creador, en nuestro Dios. Pero Dios tiene control sobre todas las cosas. Y en el rey Darío puso eso en su corazón, que tenía que librarle a Daniel. Pero el hombre no puede hacer lo que Dios puede hacer. El rey Darío no pudo hacer lo que el Señor hizo en aquel foso de los leones. Maravilloso Dios, aleluya. Y seguimos en el versículo 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien continuamente sirve, Él te libre. Aleluya. Y seguimos. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. Y se le fue el sueño. Aleluya. Nuestro Dios es justo. El rey Darío hizo algo a un hijo del Dios viviente. Le puso en un lugar de peligro. ¿Qué no va a hacer el Señor para protegernos? El Señor nos puede guardar si nosotros honramos el nombre de nuestro Rey en donde quiera que andemos. Es condicional. Es verdad que el Señor es soberano sobre todas las cosas,
Pero si nosotros estamos haciendo cosas que no deberíamos, el Señor ya no nos puede guardar. Versículo 19 dice: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Maravilloso es el rey, aleluya. Poderoso es el nombre de Jehová. Te adoramos, mi Señor. Daniel era inocente, porque él hacía lo que el Señor quería que él hiciera. Daniel oraba 3 veces al día, mantenía su comunión con el Padre, se dedicaba a servirle al Señor, aunque le pusieron en un puesto bien alto. Él nunca se humillaba delante del rey Darío. Al respeto sí, pero él se humillaba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, maravilloso Dios. Porque reconocía a quien él pertenecía. Usted, joven, caballero, dama, usted no pertenece a cualquier. Usted pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es nuestro deber de hacer como Daniel, mantenernos fiel al Señor, mantenernos fiel a su palabra, servirle con todo el corazón, hacer una ofrenda grata cada día para Él. Viendo cómo el enemigo se mueve afuera, yo no quisiera dar mi corazón al enemigo. Yo quiero darle al Señor, al Rey de Reyes, al Rey del universo, a servirle al Señor con toda mi fuerza para Él. Porque yo sé quién Él es para mí. Él es mi Padre Celestial. Él es mi guardador. Maravilloso Dios. Y no hay nadie en este mundo que se compara a mi Dios Todopoderoso. Aleluya. Maravilloso es el nombre de Jehová. El versículo 23 dice: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Aleluya. Aquí vemos que Daniel confiaba en su Dios. Daniel confiaba en su Dios. En medio de la prueba, enfrente de un león que tenía mucha hambre, él confiaba en su Dios. Poderoso Dios. Entonces, nosotros, si nos enfrentamos con una prueba, si nos enfrentamos con la muerte, usted no puede decir que el Señor no es todopoderoso. Usted no puede decir que el Señor no está a su lado, porque Él está ahí, aunque la muerte esté enfrente de nosotros. Aleluya. Si Dios quiere, nos vayamos con Él. Si no, ahí está a nuestro lado. Aleluya. Daniel no tuvo temor del león tampoco, porque él sabía que el poderoso gigante estaba con él. Aleluya. Y confiaba que el Señor lo iba a librar de todo mal. Versículo 24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Poderoso Dios, aleluya. Entonces es seña para nosotros que esos leones tenían hambre. Que esos leones vieron a Daniel, pero el Señor les dijo: no, ese hijo es mío y yo lo voy a guardar. Aleluya.
Poderoso Dios, mi alma adora al Rey. Y aún no habían llegado al fondo del foso, y cuando todos aquellos sátrapas, gobernadores y sus familias acusaron a Daniel, aquellos perecieron. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Porque Dios guarda a sus hijos. Guarda a los hijos que son fieles a Él, que se dedican a Él, que se guardan para Él. Porque Él honra a quien le honra. Aleluya, maravilloso Dios. Llegamos al fin de la historia, la base bíblica. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Aleluya. Poderoso Dios. Ahí es donde el rey Darío reconocía quién era el Dios de Daniel. Aleluya. Poderoso Dios. Cuando le dijo a Daniel cuando le echó en el foso de los leones, que tu Dios te libre, él no sabía quién era su Dios todavía. Él solo dijo, Daniel es fiel a su Dios y que su Dios le libre. Pero él no sabía que su Dios era el único Dios vivo y verdadero. El único Dios que responde, que habla, que ama y que nos ama a nosotros. Aleluya. Maravilloso Dios. Ahí el rey Darío tuvo que humillarse delante del Dios viviente. Aleluya. Porque él no pudo hacer lo que nuestro Dios puede hacer. Él no pudo librar a Daniel de esos leones. Pero nuestro Dios todopoderoso, el creador de esos leones, el creador de nosotros, Él tuvo la victoria. ¿Por qué? Porque Él es soberano sobre todas las cosas. Poderoso Dios, aleluya. La soberanía de Dios está sobre los que le temen. La soberanía de Dios está sobre aquellos hijos e hijas que sirven al Señor con toda su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y el Señor nos ama tanto, 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 que cuando nosotros nos humillamos de corazón delante de su presencia, si hemos fallado, y le pedimos de todo corazón que Él sea nuestro Dios otra vez, que Él nos acepte. Él con mucho amor lo hace con los brazos abiertos, porque Él nos ama con un amor tan profundo, con un amor sin igual. Amado hermano, el enemigo siempre va a querer destruirnos, siempre va a querer separarnos del Señor, del Dios creador, del Todopoderoso. Pero es nuestro deber de mantener ese testimonio, de mantener nuestra relación con el Señor para que el enemigo para que no le demos cabida al enemigo que nos separe del Señor. Porque somos nosotros mismos que abrimos esa puertecita tan solo un poquito para que el enemigo pueda entrar. Es duro, amado hermano. Uno no quisiera separarse del Señor, pero nosotros fallamos. Pero el Señor está ahí con los brazos abiertos, esperando que nosotros clamemos a Él, pidiéndole misericordia, aleluya. Porque Él nos ama con un amor tan profundo. Imagínense, siendo uno en billones de personas, siendo uno, amado hermano, en todo el mundo Él nos escogió, Él nos separó y Él nos guardó. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Poderoso Dios, ese amor no se compara con nada. Ese amor es incomparable, amado hermano. Poderoso Dios, aleluya. Mi alma adora al Rey de Reyes, aleluya.
Bendito eres mi Señor. El versículo 27. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Poderoso Dios. Si ustedes toman el tiempo de leer esta historia en casa, van a ver cuánto Daniel ha prosperado, porque él amaba al Señor, porque él servía al Señor. El Señor nos bendice cuando nosotros bendecimos el nombre de Jehová. No podemos esperar bendición si no hay alabanza al Rey. No podemos esperar bendición si no hay humillación delante de su presencia, si no hay reverencia, si no hay amor al Rey de Reyes y Señor de Señores. Poderoso Dios, aleluya. Pero cuando nosotros nos creemos tan grandes, el Señor nos tiene que humillar, porque el único que es grande es el Rey del universo. Aleluya. Poderoso Dios, mi alma adora al Rey. Aleluya. Mi alma adora tu nombre, mi Señor. El único Dios es nuestro Dios. El único Dios vivo que tiene autoridad sobre todas las cosas en este mundo es nuestro Dios. Tenemos que saber a quién servimos, amado hermano. Que no hay nada ni nadie que pueda ir en contra del Señor y vencer. El versículo 29 dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino se ha quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Aleluya, poderoso Dios. Mi alma adora a Jehová. Ni el rey más poderoso de la tierra puede ir en contra del rey, no del universo. No puede ir en contra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nos guarda del mal. Él nos guarda de todo peligro. Si el Señor es tan soberano, ¿por qué no confiar en Él? ¿Por qué no rendir una alabanza genuina al Dios que nos guarda de todo? ¿Por qué no rendir nuestros corazones al Rey del universo que siempre quiere lo mejor para nosotros? Mi alma adora al Rey, aleluya. El versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Y en los habitantes de la tierra no hay quien detenga su mano y que le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino. Y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Aleluya, maravilloso Dios. Son lecciones bien grandes que aprendemos, amado hermano. Lo poco que yo aprendí escudriñando la palabra me ha dicho a mí que no hay grande sobre Dios.
No hay quien pueda sobresaltar al Señor, amado hermano, no hay nadie. Y por eso nosotros tenemos que confiar al Creador del universo, porque Él mueve todas las piezas y Él sabe en dónde nosotros vamos a ir si nosotros nos dejamos guiar por nuestro Dios. Aleluya. Y así le doy gracias al Señor por el lindo privilegio que me da.